Mis muy queridos y queridas hermanas de charlas bíblicas, de esta comunidad preciosa que tenemos, queridos hermanos, los saludamos nuevamente un miércoles más, este miércoles 3 de julio, ya en el mes de julio, queridos hermanos, los saludamos en su programa Charlas Bíblicas desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana, aquí como todos los miércoles con el favor de Dios, con la oportunidad de platicar con todos ustedes, con este tiempo que tenemos para compartir la palabra del Señor. Los saludamos nuevamente, queridos hermanos, y les mandamos un fuertísimo saludo y abrazo a todos aquellos que nos escuchan en el continente americano. Un saludo. Igualmente a los que nos escuchan en Europa, a nuestros hermanos de habla hispana en Europa, les mandamos un muy fuerte abrazo y un saludo, al igual que a todos aquellos queridos hermanos que nos oyen de manera diferida. Sabemos que hay hermanos que nos oyen en vivo y hay que sabemos hermanos que nos oyen de manera diferida, es decir, después de que termine el programa, en el transcurso de la semana, nos escuchan y sabemos que hay una comunidad importante. Los saludamos a todos ustedes. Desde aquí, yo, Armando González Basaldúa, y nuestro querido hermano José Antonio Septién, estamos acá listos para platicar con ustedes, compartir la palabra, recibir sus aportaciones, recibir sus comentarios. Estamos siempre listos y prestos para hacerlo. Y bueno, pues ya estamos aquí listos. Ya está aquí nuestro querido hermano José Antonio Septién. Hermano, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Pues bien, Bien, hermano, gracias a Dios, bien de salud y en gracia y justificado. amén, ¿Qué más podemos pedir, hermano? amén. Y bueno, pues muy contento de poderte ver, de saludarte, de verte muy bien y también la oportunidad de saludar a todos nuestros hermanos que nos acompañan siempre en este su programa de charlas bíblicas y en esta serie que hemos decidido tocar, hermano, de la primera carta de Juan, que se ha vuelto muy interesante y espero que lo siga haciendo hasta el final. Saludamos también a nuestros hermanos que desde sus perfiles personales retransmiten este programa. Muchas gracias. Y a los hermanos que nos ayudan en diferentes tareas de esta emisión, nuestro hermano Jesús Lozada de la Ciudad de México, Roberto Magaldi de la ciudad de La Plata, Argentina. Los dos, muchas gracias. Y hermano, te devuelvo la palabra. Pues muy bien, hermano, ya llegamos al mes de julio, querido hermano, ya rebasamos el medio año del 2024. Y bueno, yo creo Sí, que el día de hoy podemos leer la porción final del capítulo 2 para poder entrar al capítulo 3 la próxima semana. Se quedaron pendientes algunas cosas. Si gustas, le doy lectura, mi querido hermano. Voy a leer cómo no. desde ahorita te digo, desde el versículo 22 hasta el final del capítulo, si te parece, Cómo no. y le vamos dando. ¿Te parece, mi querido brother? Me parece muy Bueno, bien. entonces voy a leer de la Biblia textual 4, primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 22 aproximadamente en adelante. Empieza con una pregunta que dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo
y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañaros, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida. Y sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Esta es la porción, querido hermano, que es la parte ya final de la carta, de la epístola. Y bueno, no sé si quieras arrancarte con el punto gramatical que tenías por ahí pendiente, mi querido hermano. Muy bien. Con mucho gusto, hermano, con mucho gusto. Fíjate que quiero enfocarme en el versículo Ujú, 24, que dice, ya lo leíste tú, permíteme que lo lea otra vez, dice, lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ujú, Fíjate que a la vista del mandato a permanecer, en lo que dice aquí, en lo que oísteis desde un principio, conectado con permanecer en Él, donde dice también vosotros permanece, perdón, si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y un poco más adelante habla de que permanezcamos en Él como un mandato y de la presencia de un condicional, ujú. El condicional el que sí. dice, si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, pareciera que la condición, así a primera vista, parece que la condición para permanecer en él, en el presente y en el futuro, permanecer en el Hijo y en el Padre, parece como que consistiera en o dependiera de permanecer en lo que oímos desde un principio. Ujú, Dice, si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, ahí está el condicional con el sí. Si lo que oísteis permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, me da la idea como que la condición para permanecer en el presente y en el futuro, en el Hijo y en el Padre, parece como que dependiera de permanecer en lo que oímos desde un principio. Y el versículo 27, fíjate, nos conmina a que permanezcamos en él. Este es, dice, aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Ahí está aquí en este versículo 27 nos conmina nos manda que permanezcamos en él. ujú, Dado, por supuesto, que esto es lo que nos enseña es la unción que permanece en nosotros, dice el versículo que sigue, para que cuando dice permaneced en él, repitiendo el mandato, para que cuando sea manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida. Hasta aquí, todo esto daría la apariencia
de que permanecer en lo que hemos oído y permanecer en él es algo que los cristianos deben hacer y que son responsables de ello. Y si a esto tú añades lo que ya nos ha venido diciendo Juan en 1 de Juan 2:5, que dice, el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto pues sabemos que estamos en él. Seguido del versículo 6, mira, el que dice que permanece, creo que esta es la primera vez que habla Juan de permanecer, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que obedece su palabra, el que la obedece, nos da una pista para saber a nosotros que estamos en él, si obedecemos. Si permanecemos, debemos andar como él anduvo. Entonces, no podemos perder de vista ante estos mandatos que como que nos sobrepasan con mucho. Por ejemplo, permanecer en él. O sea, no podemos, dada nuestra naturaleza caída adámica, no podemos nosotros obedecer el mandato de Dios a permanecer en en el mensaje que hemos oído, ni mucho menos permanecer en él. Y esto lo confirma el apóstol Pablo cuando dice que la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. La manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios porque no permanece en él, porque no vive como él anduvo, está totalmente fuera de sus posibilidades. Tampoco el obedecer su palabra es algo que esta vieja naturaleza perversa nuestra lo repudia. Entonces, si tomamos estas cosas en conjunto y bajo esta luz, es vital comprender que permanecer es una capacidad espiritual. Y no es algo de lo que está dotado el hombre natural o el hombre almático. Permanecer es una capacidad espiritual que Dios concede a la nueva criatura, la cual, por su naturaleza de origen celestial, permanece en Dios. Y si esto es así, como lo estoy planteando, entonces nos preguntamos, bueno, entonces, ¿por qué el condicional? El condicional, si lo que oísteis permanece en vosotros. Si esto es así, nos preguntamos del condicional y nos preguntamos del imperativo que dice que permanezcamos en él, permaneced en él, el versículo 27. A todo esto quiero contestar lo siguiente, que es importante que notemos que el apóstol Juan, a lo largo de toda esta sección final, de hecho ha comenzado desde antes arranca con el capítulo 2, pero hasta el final del capítulo 2, él está aportando pistas para desenmascarar a los mentirosos que niegan, por ejemplo, que Jesús es el Cristo. Como dice el versículo 22, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y aquí veo yo la importancia de leer cuidadosamente y de entrar en el contexto por ejemplo, de este versículo 24. El contexto del condicional. Un poquito más adelante voy a hablar de una manera muy específica sobre este condicional, que es un condicional de tercera clase. Pero bueno, por el momento decimos que el contexto es importante y que tenemos que notar que Juan, a lo largo de toda esta sección que tú leíste, del capítulo 2, está aportando pistas, pruebas
para desenmascarar a los mentirosos que niegan, decíamos, que Jesús es el Cristo. Y un poco antes, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, antes de esta sección, fíjate cómo, cómo dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, aquí Juan da pistas para descubrir al que dice que permanece en él, pero que a menos que lo pruebe, andando como él anduvo, es un mentiroso. Un poco más adelante, en el versículo 19, fíjate cómo Juan continúa con este tema. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, hablando de los muchos anticristos. Habla de estos anticristos y de estos mentirosos que no permanecieron con los santos. Y añade en el versículo 23, un poco más adelante, fíjate: todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Fíjate, aquí en este versículo el apóstol se refiere a los mentirosos que niegan que Jesús es el Cristo y que no confiesan al Hijo. O que la confesión es a medias. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Así en blanco y negro. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y por supuesto, el imperativo que tenemos en el versículo 28, que dice: y ahora, hijitos, permaneced en él. Es un imperativo que puede traducirse también como: sigamos permaneciendo en él, para que cuando sea manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados. Y en el versículo 29, con el que termina esta sección, es muy importante porque Juan introduce aquí un tema que va a desarrollar en el capítulo que sigue, en el capítulo 3, que es el ser nacidos o ser engendrados de Dios. Fíjate, dice: si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Primera vez Sí, que Juan toca este punto que te digo, va a desarrollar en el capítulo 3. Y y en el 4 y en el 5, hermano, ¿no? y en el O sea, 4 y en el los 5 también, desarrolla, o por sea, supuesto. en cada capítulo, pone un ladrillo más en la construcción de este concepto. Exactamente. O sea, Justamente, hermano, ya ves que, no lo suelta, no lo exacto. suelta, sigue ahí en el 4 y en Por- el por- 5 presente. porque es un, ¿verdad? Porque es un tema de inmensa importancia, y aquí es muy importante para introducir un tema, bueno, para engarzar lo dicho al final de Ujú. este capítulo 2 sobre permanecer, eh, con todo lo que sigue. Todo el que obra la justicia, dice ahí, ha nacido de él. En el que se muestra, fíjate, que la justicia que obran los redimidos se debe a este hecho especial. Obran la justicia por cuanto han nacido de Dios. Entonces Ujú. nosotros podemos aplicarlo exactamente de la misma manera a nuestro tema. Dice: todo el que ha nacido de Dios permanece en él. Y además, Juan usa, decíamos, un condicional aquí en el capítulo 2 y versículo 24. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros. Tenemos aquí este condicional y nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de condicional es el que nosotros tenemos aquí? Y voy a explicar un poquito nada más, porque el tema es amplio, sobre las proposiciones condicionales griegas
y con esto no los quiero abrumar ni cargar, así es que voy a tratar de ser breve e ir al grano. Este es el condicional, pues. Sí lo que oíste, noten ustedes el sí. Oíste desde un principio, permanece en vosotros. Ahora vean también el futuro. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea, generalmente eh, los condicionales están referidos a, bueno, lo voy a plantear de esta manera mejor. Las proposiciones condicionales, para ver qué es esto de una proposición condicional, son aquellas que expresan una condición que debe cumplirse para que para que se realice lo que indica la oración principal. Es decir, una proposición condicional está formada por dos proposiciones. Una de ellas se llama proposición subordinada, que empieza por la conjunción sí, como es nuestro caso. Sí lo que oíste desde un principio. Y entonces tenemos otra oración, aparte de esta subordinada, que es la oración principal, que indica la consecuencia. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Si llueve, me quedaré en casa. En el caso de nuestro pasaje, la oración subordinada es: si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros. O sea, es una oración incompleta que requiere de una oración principal. Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, ¿qué? La oración principal es una oración completa en sentido completo. Dice: también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, esta es más o menos la estructura de este versículo 1 de Juan 2:24, formado por dos proposiciones. Una subordinada que comienza con sí. Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros. Y la segunda, ahí separada por una comita. Las comitas nos ayudan mucho cuando estamos haciendo análisis gramatical. La segunda es: también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bien, en el griego tenemos nosotros proposiciones condicionales que las llaman de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. De acuerdo con la construcción de oración subordinada, tenemos nosotros que podemos nosotros saber si se trata de una proposición condicional de primero, segundo o de tercer grado. De acuerdo con la construcción que tenemos aquí, que en el griego es ese sí, que en griego es ean, pero seguida de un verbo que está en subjuntivo y que además está en tiempo pasado. Cuando dice oísteis, si lo que oísteis, tenemos nosotros pues entonces una construcción con el sí, el ean, más un verbo en auristo pasivo de subjuntivo. Se trata de una oración condicional de tercer grado. ¿Y qué tiene de particular una proposición condicional de tercer grado? Bueno, pues que las proposiciones condicionales de tercer grado se usan para eventos futuros que son absolutamente ciertos en su cumplimiento.
Esto es muy interesante. No es, vamos, decimos nosotros y lo que oísteis como si fuera algo eh, que, que puede llegar a ser o puede no llegar a ser. Si el hombre le responde a Dios y se pone muy listo y escucha y permanece en aquello que oyó, puede ser que sí, puede ser que no, permanezcan en el Hijo y en el Padre. Pero como se trata de una oración condicional de tercer grado, entonces el cumplimiento de este condicional es absolutamente cierto en su cumplimiento. Oye, hermano, en Los castellano, ¿cómo condicionales, podemos identificar esto? Otra vez. ahí te En va. castellano, ¿cómo podemos identificar eso en nuestra lectura de todos los días? No se puede porque fíjate que ya nuestras versiones bíblicas ya vienen, digamos, castellanizadas. Ujú. Y entonces se interpreta este cumplimiento cierto, por ejemplo, generalmente utilizando el adverbio cuando. Ahorita te lo voy a mostrar. Fíjate, estas oraciones condicionales se usan para eventos futuros que son totalmente ciertos en su cumplimiento. Fíjate, te voy a citar 3 ejemplos muy importantes donde tú puedes ver que se cumple esta construcción del condicional, es decir, del ean, del sí, de la conjunción ean, sí, más un verbo en pasivo. Fíjate, por ejemplo, te voy a dar 3 ejemplos muy importantes de oraciones condicionales de tercer grado que se usan para eventos futuros que son absolutamente ciertos. Por ejemplo, fíjate tú, el levantamiento de Cristo en la cruz. Y podemos nosotros ir, vale la pena ir a Juan capítulo 12, donde está este asunto. Juan capítulo 12. Esto tú lo puedes notar, ¿sabes cómo? En un buen interlineal. Puede ser que no en tu versión bíblica, si tienes Reina Valera 60, Biblia textual, Biblia de Jerusalén o cualquier otra Biblia, no lo vas tú a notar ahí. Pero si tienes, por ejemplo, un interlineal, ahí sí lo vas a notar. Juan 12:32, fíjate cómo se presenta en la perdóname, en la Biblia textual. Ujú. Y yo, y yo cuando sea levantado, ahí añaden en alto, no está en alto en el texto griego, y yo cuando sea levantado de sobre la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si tú vas a tu texto griego, te sorprendes porque tú no tienes algo tan claro que parece como de tiempo indicativo que señala los hechos reales cuando dice cuando sea levantado, sino lo que tienes tú ahí es una construcción que tiene un ean Sí. y tiene además un verbo vamos, en español en pretérito, griego aoristo, pasivo. Verbo. Si tú traduces esto, Es un aoristo pasivo, modo subjuntivo. exactamente. Fíjate que la conjunción ean necesariamente implica que el verbo que sigue sea subjuntivo, pero aquí Ujú. tienes un pasivo aoristo. Es un Entonces, pasivo esto aoristo. lo convierte en una oración condicional de tercera clase. Y fíjate, tú lo traducirías así. Y yo, si fuere levantado de la tierra, si Ujú. fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Fíjate que yo aquí Sí, ¿sí me escuchas, sí, verdad, hermano? Yo sí, aquí acabo de abrir un interlineal
Y dice, y yo, si alguna vez se ha puesto en alto, fuera de la tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. Fija. ¿Te das cuenta del condicional? Que no es un condicional de decir, a lo mejor no, a lo mejor no voy a ser levantado. Y si no voy a ser levantado, porque está el condicional, y yo si fuere levantado, ¿cómo dice tu interlineal? Y yo, Es un interlineal de la Nestle Alan 27, hermano. ¿y cómo Dice, dice? y yo, si alguna vez Si alguna vez sea puesto en alto, fuera se de ha la puesto, tierra, a todos atraeré hacia mí mismo. ¿no te da la idea de que de que el subjuntivo junto con el condicional sí da la idea de que quizás pudiera ser que sí o pudiera ser que no, Ujú. ¿verdad? Y porque Aquí- está el condicional, pero en la textual no trae el condicional, sino no, trae un cuándo. claro, esa es la manera como en español se traduce una oración condicional. Y yo cuando Pero sea levantado. exactamente, y fíjate que ya en el español sí se nota certeza del evento, ¿verdad? Ujú. Por el Pero en cuándo, el griego, como un por el evento cuándo, que en como un el griego evento que no. dice a todos atraeré. Ujú, Pero resulta que no es así en el griego. ¿Ves? Yo si fuera levantado, ujú. o primera de Juan 2:24 te diría, Primera de sí, Juan. primera de Juan 2, si lo que oísteis, yo si fuera levantado de la tierra, parecería como que si no hay algo ahí que cumpla la condición, en el caso del evangelio sería si mi padre me levanta o no a- o si los judíos finalmente deciden matarme Ujú, y yo fuera levantado de la tierra, pareciera como que todo está en el lomo de un venado, de que pudiera cumplirse o no pudiera cumplirse. Pero resulta que esta es una manera de expresión del griego, ¿verdad? Para dar, fíjate, una certeza del cumplimiento absolutamente cierto de la acción futura, del cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento de ser levantado de la tierra? Que a todos atraeré a mí mismo. Fíjate el futuro, atraeré. ujú, Fíjate la relación entre el subjuntivo con el cumplimiento futuro. En un texto muy importante, el levantamiento de Cristo de la cruz, que nosotros sabemos más que de sobra que era un evento que se cumpliría, pero el cielo y la tierra pasarían, pero ese evento no dejaría de cumplirse. ujú, Pero lo presenta el griego con un condicional. ujú. Y fíjate, no solamente tenemos este primer ejemplo del levantamiento de Cristo en la cruz, sino tenemos el regreso de nuestro Señor al cielo. Fíjate en el capítulo 14 y versículo 3, dice del Evangelio de Juan, Ujú. Juan 14:3, y cuando me vaya, dice la versión Biblia textual, y cuando me vaya y os prepare el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo, Futuro. ¿verdad? Para que donde yo estoy también vosotros estéis. Y si tú vas al griego, ¿qué es lo que tienes ahí cuando dice cuando me vaya? Dice que ean porefdo. Dice, y Por si me esto. fuera, Te leo y como dice además mi los, versión. sí, Dice, y si alguna vez, dice, que ean, y si alguna vez.
voy en camino, también prepararé lugar para ustedes otra vez. Le gusta mucho usar, te fijaste en el ejemplo anterior también, ¿verdad? El Sí, luego, o ujú. ¿cómo dice? También, No, pero antes. en el ejemplo tenían en el 12:33, ¿era? 12:32. doce treinta Pero y es, dos. es, es la misma palabra del 14:3. Ahorita te digo 12:32, ¿cómo dice? Dice, y si alguna vez sea, Alguna vez, si alguna alguna vez, vez. Es así como traduce este señor el ean, si alguna alguna vez. vez, Esto para señalar, fíjate tú, de una manera muy enfática, ujú, el condicional. Y ese de alguna vez también lo tienes en tu interlineal en el 14:3, igualito, ¿verdad? y si alguna vez voy en camino, también prepararé el lugar a ustedes otra vez. Y ese si alguna vez no está diciendo el Señor, híjole, a lo mejor sí, a lo mejor no. Es contingente, Ujú. depende de no sé qué factores, pero ahora sí que si no me llegara a ir, pues no les podré preparar lugar, ni me los voy a tomar a mí mismo. Pero tú sabes, hermano, que eso no es así. Y las traducciones españolas, como la Reina, como la Biblia textual, vuelven a utilizar el cuando, ¿sí? Y cuando me vaya. Así como en el 12:32 se utilizó cuando sea levantado sobre la tierra. O sea, como Y dando cuando me un... vaya, Y cuando ese cuando da la certeza de un cumplimiento, ¿verdad? De que la oración de que así condicional va a ser. se va a cumplir y que el cumplimiento va a ser cierto. Y así también tenemos otro ejemplo, nada más que muy parecido a este que está en el 16:7. Nada más lo cito, 16:7. Pero es casi la misma construcción que tenemos aquí en el 14:3 en referencia a Jesús regresando al cielo. Fíjate tú nada más, si eso pudiera ir en el lomo de un venado, absolutamente. Y luego en Porque si tercer no, bueno, lugar, tercer ejemplo es no solamente primero el levantamiento de Cristo y en segundo lugar su regreso al cielo, sino su segunda venida. Y el del aquí en 8, ¿verdad? primera, El y aquí 16:8, ya lo vi, ya lo oíste, el 16:8, y cuando él venga, ¿no? 16:8. Imagínate tú, nada más, déjame ver nada más cómo está construido el 16:8 y te digo. Bueno, en este caso, fíjate que el 16:8 no tiene una construcción así, pero donde sí lo tiene es en Primera de Juan 2:28. Fíjate, Primera de Juan 2:28. Los que 2:28, estábamos, donde dice, a ver, y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando sea manifestado, mm, cuando ve el cuando, sea manifestado, tengamos confianza y no seamos avergonzados por él en su venida, el evento futuro. ¿Y qué tienes tú en el griego aquí? Tienes si alguna vez igualito, ean faneroso, para faneroso, que si alguna vez, dice, para que si alguna vez sea manifestado, tendremos fíjate, franqueza, fíjate, igualitito lo traduce. igual, El ean lo traduce igualitito. como alguna Y, y, vez. el referente gramatical es una partícula condicional o conjunción, dice. Claro, una conjunción ahí, ean. Ujú, Y ean, luego, fíjate, entonces, vamos, sería permanecer en él para que si él fuera manifestado, ujú, es un condicional que tiene un cumplimiento cierto, ¿verdad? Tengamos ujú, confianza para que cuando sea manifestado, tiempo futuro, ¿verdad? Y igual está el 3:2, fíjate. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, ujú. ¿verdad? Si Él es manifestado,
Si Él fuera manifestado, seremos semejantes a Él. Por supuesto que está hablando no de una cosa fortuita, no de una cosa contingente, sino, es decir, que puede ser o puede no ser, sino está hablando de un hecho cuyo cumplimiento es absolutamente cierto. Entonces, hermano, mira, si nosotros vamos a utilizar esto en el condicional de 2:24, más o menos podríamos, fíjate, por tanto, el que permanezcamos el hecho de que, vamos a leerlo primero en el 24, para dar a entender cuál es la idea de este condicional. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, por lo tanto, interpretando correctamente este condicional, Ujú. el que permaneceremos en el Hijo y en el Padre es un hecho absolutamente cierto, dado que lo que oímos desde el principio permanece sin duda en nosotros. ¿Qué te parece? No, pues muy interesante, hermano. Muy interesante, nomás que ahora me dejas con una duda mayor. Ah, tú lánzate. No, ahorita no, hermano, otro día, otro Bueno, día. O sea, ¿cómo diferenciar los condicionales de primero y segundo grado? Pero bueno, bueno, ya eso en el griego, platicaremos. Sí. pero con muchísimo gusto. Está en mi libro de griego, ahí lo puedes ¿Ah, sí? consultar, en los condicionales, sí. Me parece ser que, bueno, no sé, en este momento no recuerdo, creo que está en las últimas lecciones de las oraciones condicionales. Ahí está, y hay una tablita donde está primero, segundo, tercer grado y algunos ejemplos y las condiciones gramaticales que se necesitan para saber a qué grado pertenece. Entonces, te repito esto último, nada más para que a mis hermanos que están oyendo les quede claro esto de si lo que oísteis desde un principio. ¿Cómo entenderemos esto desde el punto de vista de un cumplimiento absolutamente cierto? Ya que dice, si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. Parece como que si el hombre no pone su parte, esto no se Ujú. cumple. Si no oíste desde un principio y no permanece en ti, olvídate. Pero la idea es que el que permaneceremos en el Hijo y en el Padre es un hecho absolutamente cierto, dado que lo que oímos desde un principio permanece sin duda en nosotros. Ujú. Por supuesto, he hecho una referencia a la nueva criatura, una referencia a lo que ha nacido, como dice el versículo de Dios, lo que ha nacido de Él, que así, hermano, como nosotros obramos justicia porque hemos nacido de Él, pues sin duda alguna permanecer en Él, que es un perfecto acto de justicia y de agradecimiento, también se realiza por cuanto hemos nacido de Él, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como es permanecer en Él, como es permanecer en lo que hemos oído, hermano, es algo que nos ha sido dado por su divino poder. ¿No te parece precioso? Hermoso, hermano. Muy, muy elocuente y muy claro, hermano. Pues este es el punto que yo quería tocar, este, desde la otra vez, porque pensaba, hermano, que quizás algunos hermanos llegarían a pensar que es la obra de Cristo más lo que nosotros hacemos, Ujú. que completa su obra perfecta en nosotros, y no es así. Sí, pudiera parecer, ¿verdad? Pudiera parecer. Bueno, yo tenía una reflexión que no terminamos de platicar el viernes, hermano. Adelante, mi bro. Y
Pues son expresiones que yo veo en Juan, expresiones que tenemos ahí, que tenemos a través de la epístola. Por ejemplo, estas expresiones que me llamaron mucho la atención y que creo yo que tienen una dirección, y con decir direcciones que, pues, que apuntan para algún lado, ¿no? Es decir, eh, concretamente, por ejemplo, de manera muy puntual, porque hay muchos casos, de manera muy puntual, por ejemplo, en el 2:7, de ahí de la epístola primera de Juan, capítulo 2:7, que va de alguna manera ligado y relacionado con el versículo que tú hiciste referencia. Pero en el 2:7 dice, amados, y dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Entonces, mi reflexión es decir, ¿a dónde apunta esto? Porque yo identifico que a veces cuando se utiliza la palabra desde un principio, a veces apunta hacia la eternidad y a veces apunta, creo yo, es una reflexión personal que se las dejo para que ustedes reflexionen también, que apuntan a un pasado no tan lejos, sino un pasado más inmediato, no a la eternidad, como Juan 1:1 lo refiere en su carta del Evangelio. ¿Sí? Ese, Juan 1:1, que todo mundo lo conoce, y creo yo, dice, en el principio era el verbo o el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por él y sin él nada de cuando existe existió. Es decir, yo veo aquí que, bueno, que efectivamente esto está apuntando, o sea, la dirección hacia donde va es una dirección que no es inmediata, está hablando de, creo yo, de la eternidad, de una eternidad donde el plan ya es, donde el plan eterno ya de redención ya estaba, por decirlo, armado y configurado. Pero cuando yo veo, por ejemplo, en Juan, en el 2:7, por ejemplo, dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. O sea, pareciera que es en un momento más inmediato. Pudiéramos pensar, pudiéramos pensar que hay una dirección que apunta hacia el Antiguo Testamento, ¿no? Ujú. No tan lejos, pero que sí apunta al Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, sin embargo, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera ya resplandece. Entonces, habla él de dos eventos que yo creo que él escribe el mandamiento antiguo y que escribe el mandamiento nuevo. Él. Por eso en el versículo 7 dice, amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde un principio. Y en este sentido que dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, es decir, les estoy escribiendo algo que ya escribí, que tenías desde un principio, el mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, dice, ahora os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla se va alejando y la luz verdadera resplandece. Entonces, yo veo aquí entonces que ese primer mandamiento
que ya escribió es el Evangelio, hermano. Eso es lo que yo creo. Es el Evangelio. Y si vamos al aspecto del tiempo, el Evangelio se escribe, hermano, en el 90, en el año 90 del primer siglo, se escribe el Evangelio de Juan, ¿sí? Y hasta el 95 se escribe la primera epístola. Entonces Juan hace referencia a lo que ya escribió, creo yo. Y esto lo que permite ver, pues es que hay una conexión extraordinaria entre el Evangelio y su primera y segunda y tercera epístola. Hay más pistas sobre esto, hermano, que me llama la atención al momento de hacer la lectura. Por ejemplo, ahí mismo ahí mismo en la primera epístola, dice el versículo 21, dice, no os escribí porque no sepáis la verdad. Es decir, como si estuviera diciendo, ya lo saben, lo estoy volviendo a escribir. Dice, no os escribí porque no sepáis la verdad. Y luego hace una afirmación, sino porque la sabéis. Hablando de una perspectiva pasada, esto ya lo saben, porque ninguna mentira procede de la verdad. Es decir, ya habla de un asunto que tiene que ver con el procedimiento o lo que surge, ¿no? Como tal, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Y luego viene el desarrollo. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega a Jesús, aquel que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Bien, y luego el versículo 24, que es el que estabas tú citando, también veo expresiones del mismo tipo. Dice, lo que vosotros oísteis desde un principio, es decir, apuntando hacia su evangelio, permanezca en vosotros. Lo que ya habéis oído. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, que Él nos dio vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que se dijo en el Evangelio como un mandamiento nuevo, que es el que está haciendo referencia a Juan? En el Evangelio, en el capítulo 13, versículo 34, dice el evangelista, un mandamiento nuevo os doy. Acá no dice eso. Acá dice, les estoy dando algo que ya dije. Pero en el Evangelio de Juan sí dice, un mandamiento nuevo os doy, aunque son palabras del Señor Jesús, que os améis unos a otros, como os amé, que también os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos mis discípulos, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. En el Evangelio sí dice un nuevo mandamiento, pero en la epístola ya no dice un nuevo mandamiento. En la epístola dice claramente, en el versículo 7, no os estoy escribiendo un nuevo mandamiento aquí en la epístola, sino un mandamiento antiguo, el que acabo de leer, el de San Juan 13, versículo 34. Y ahí mismo, en San Juan, en el capítulo 15, obviamente porque creo yo que estas expresiones apuntan a un pasado no tan lejos, sino un pasado más inmediato, donde dice en el versículo 15, versículo 10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es decir, la expresión de andar como él anduvo, o sea, como en el versículo 6, donde tenemos, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
Bueno, fíjate lo que dice el mandamiento previo. El mandamiento previo dice en el versículo 15, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Y luego ahí va el versículo 12 del capítulo 15. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Y bueno, hay otros referentes, por ejemplo, hermano, hay otros referentes que tienen que ver, por ejemplo, en una expresión que tenemos un poquito más adelante, ahorita te digo en dónde. Dice el 27, hermano. Aunque en cuanto a vosotros, la unción del que habéis recibido permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas y es verdad, no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. Es decir, ya no llegamos hasta acá, pero yo creo que la unción es la del Espíritu Santo. Pero esto ya estaba previamente expresado por el apóstol en el Evangelio. En el Evangelio tenemos, dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Vosotros lo conocéis porque está en vosotros y estará en vosotros. Y más adelante sigue diciendo, no él me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayas y produzcáis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os los dé. Y dice, esto os mando. Está el mandamiento, que os améis unos a otros. Y estas expresiones se repiten constantemente en el evangelista. Mira, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 3 que estamos próximo a entrar, en el versículo 11, 3:11, dice, porque este es el mensaje que oísteis desde un principio, que nos amemos unos a otros. Y en el evangelio dice, os mando. En el evangelio dice, os mando. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es decir, como que hay algo, como que hay un pasado no tan lejos, no tan inmediato, y que es posible que esté apuntando al Antiguo Testamento también, pero al ser el evangelista el que está escribiendo esto y el que está refiriendo estas cosas, creo yo que todas estas cosas están apuntando al Evangelio. Esto lo único que nos da es una mayor certeza con respecto a estas dos cartas, ¿no, hermano? Que están de alguna manera ligadas. Es como Lucas y Hechos, ¿no? Aunque Lucas es más específico, puntualmente dice, en el primer tratado, ¿te acuerdas? Sí. Que refiere propiamente al que ya había escrito. Es decir, pareciera ser entonces que en el libro de los Hechos, el personaje al cual escribe Lucas es exactamente el mismo del Evangelio. Dice, en el primer tratado, amigo de Dios, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, en ese primer tratado está apuntando hacia el Evangelio propiamente. Creo yo que en estas expresiones de Juan es una manera muy, muy personal. Ustedes júzguenlas, analícenlas, estudienlas y es una reflexión solamente de lo que yo quería comentar con ustedes acerca de estas expresiones que hay en esta segunda y en este segundo capítulo y en el tercero
donde el evangelista dice constantemente cosas que dice, esto ya lo saben. Hay otras expresiones donde dice, ustedes ya saben esto, ¿te acuerdas? Sí, O sí. sea, hay expresiones, dice, esto ya lo saben, digo yo, ¿cómo es que cómo es que el autor, en este caso Juan, habla de estas cosas que, que dice saber, que dice o que lo escribe o que lo expresa, diciendo, esto ya lo saben. Esto es una cuestión que ya ustedes tienen, vamos, y que finalmente lo único que está haciendo es una especie de reforzar, hermano, lo que, lo que está escribiendo con el referente inmediato, que pues son 5 años, los que hay de diferencia, este, con respecto a una o la otra. Eso es lo que de alguna manera quería comentar. Ya estamos sobre el tiempo, mi querido hermano, entonces, pues yo creo que continuaremos un refiloncito más para la conclusión de del capítulo 2, ¿no crees? Pues, si quieres, de todo el capítulo 2. Pues yo creo, bueno, ya hablaste tú de la unción, no sé si hay algo más que abordar, y si no, pues nos arrancamos como el capítulo 3 ya, mi querido hermano. Yo creo que sí, mi bro. Perfecto. Pues muy bien. Entonces, pues pasamos entonces a leer, a nuestros queridos hermanos, ver qué nos escriben, qué nos aportan, qué nos preguntan. Y dice Marlene Rodríguez, que nos saluda, nuestra querida hermana desde Washington. Está contenta, dice la querida hermana, por escucharnos. Nuestro hermano Orión Pérez dice, gloria a Dios. Hermanos, desde California nos saludan el hermano. Bendiciones, Orión Pérez. Un saludo y un abrazo. Amén. No sé si hayamos tenido otra ocasión de habernos saludado, pero si no, ya lo hacemos. Nuestro hermano Ángel Cruz Vázquez. Saludos, mis queridos hermanos, desde Venezuela. Nuestro hermano Ángel Cruz Vázquez. Todos nuestros hermanos venezolanos, un abrazo. María Beatriz Scampini, como todos los miércoles, la querida hermana nos saluda, dice que está en gracia y justificada y que está retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Nuestro hermano Paco Jiménez Bruzón, desde Lima, Perú, también un fuerte saludo a nuestro hermano, ya sabe cómo son los saludos. Dice nuestra hermana Emma Castillo, saludos, amados maestros, muchas gracias por contribuir al conocimiento pleno de Dios. El Señor es el que hace todas las cosas, querida hermana. Muchas gracias por sus palabras. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante, nuestro hermano nos saluda desde Costa Rica, hermano. Dice que nos sigue el hermano. Un abrazo, querido hermano Alexander Porras. Dice Osvaldo Piña, ¿cómo anduvo? Allá más o menos expliqué cómo anduvo, ¿verdad, hermano? Sí, hermano. Ahorita salió el texto en el Evangelio. En la misma, en la imagen exacta del Padre, dice. Sí, Por sí. supuesto. Uh-huh. Ya esto le acabo de hacer una referencia a ese punto, querido hermano. Dice el 15:10 de Juan, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así anduvo. Bien, nuestra hermana Emma Castillo, dice la hermana, disculpen, esto es como para ti, hermano. Los condicionales del presente pasaje serían semejantes a los usados en el capítulo 1 del 6 al 10. Los condicionales tendrían entonces que producir sí o sí un efecto o dar un fruto en el verdadero creyente, y quizás es la forma que el apóstol Juan
usó para evidenciar que la falta de estos frutos o capacidades, como el permanecer, señalaría a los falsos creyentes? Es una pregunta, creo yo, ¿no, hermano? O una afirmación. Sí, pues no sé, parece ser que abre con una pregunta, dice, si los condicionales del presente pasaje serían semejantes a los usados en el capítulo 1, 6, 10, y luego mi hermana hace una reflexión. Ujú. Los condicionales tendrían entonces que producir sí o sí un efecto o dar un fruto. De hecho, hermana, yo pienso que sirve para una cosa y otra. Eh, Generalmente las exhortaciones que nos encontramos en el Nuevo Testamento, no solo, a veces algunas muy fuertes, están dirigidas, depende del contexto, a veces para los que son solamente cristianos nominales que están incrustados en la iglesia y que causan problemas, o para los débiles dentro de las comunidades, o para los creyentes. De cualquier manera, las exhortaciones son recibidas, a veces entre los que no son creyentes o son falsos maestros y falsos hermanos, seguramente recibidos con ira, con enojo, con disgusto, porque se les descubre, y recibidos de una manera distinta, no con aborrecimiento, sino como hasta inclusive con acción de gracias, porque las exhortaciones están hablando de una línea de vivir, una manera de vivir correcta, la recta, la que seguramente algunos no están siguiendo dentro de las congregaciones. Estas exhortaciones confirman a los hermanos. Estos condicionales que descubren, por ejemplo, a los falsos maestros, son condicionales que, por supuesto, tienen un efecto, como dice aquí, y dan un fruto. Un fruto ya sea de corrección para los falsos, lo cual a veces es muy complicado eso, pero sí para afirmar la palabra de Dios oída por un verdadero creyente, por un nefmáticos, por un hombre o mujer que ha nacido de nuevo, tienen un efecto diferente del que no lo es, o del que está simplemente incrustado dentro de una iglesia para ver qué saca, cómo controla, cómo manipula, en fin, como le pasaba a Diótrefes, que inclusive se disgustaba con el apóstol Juan por la manera como seguramente lo confrontaba el apóstol. En el creyente, aún las exhortaciones producen un fruto magnífico, porque confirman el corazón del creyente. Siempre, siempre pasa esto. Ahora, con respecto a los condicionales que tenemos aquí en Primera de Juan 1:10, hermana, actúan, son muy interesantes porque si notamos, alternan entre, aunque aquí habría que entrar un poquito al griego, alternan entre el tiempo pasado y el tiempo presente. Por ejemplo, en el versículo 6, si decimos, tenemos nosotros ahí un verbo en subjuntivo, por supuesto, en auristo. Pero en el versículo 7, cuando dice, si en la luz caminamos, ahí el verbo subjuntivo ya cambió a presente. Ujú. Si vamos al versículo 8, dice, si decimos, cambió el subjuntivo al tiempo pasado, al auristo. Si vamos en el capítulo 9, si confesamos, tenemos nosotros ahí que ya cambió al presente. O sea, va alternando de presente, pasado. Y el versículo 10, por ejemplo, que vuelve, que termina con el si decimos, ¿verdad? Y de vuelta tenemos aquí un auristo. Es decir, Juan alterna entre tiempos, digamos, pretéritos o auristos y presentes con el tiempo auristo usado con el verbo de decir, si decimos,
Todos Ujú. estos están en auristo. Y el tiempo presente con el verbo de hacer, ¿verdad? Si confesamos, por ejemplo, si caminamos, todos estos verbos están en presente y tienen que ver con verbos que hablan de acciones. Las cláusulas principales, es decir, las apódosis, las partes que llevan las partes, digamos, subordinadas, todas están en tiempo presente y llevan una idea exhortatoria del discurso en adelante, hermana Emma. Ahora, con respecto, porque son varios los condicionales aquí que se mencionan, hay un comentarista francés que se apellida Longrach, que dice que las construcciones condicionales aquí en esta sección del capítulo 1 y versículos 6 y 10, aquí y frecuentemente en otros lugares, sirve, dice este hombre, como una exhortación mitigada. Por ejemplo, no pretendas tener comunión con Él y continúes caminando en la oscuridad, como que tendrían este sentido. Pero hay aquí una especie de mitigación, una forma de suavizar una orden para hacerla más aceptable para el oyente o para el lector, y sirve para instar de una manera gentil a tomar un curso de acción particular en lugar de exigirlo. O sea, Juan, en la manera como exhorta y llama aquí en estos condicionales, lo hace inclusive de una manera amorosa, aún tratándose. Se muestra gentil con, con estas personas. Por ejemplo, en el versículo 7, si estamos hablando de una exhortación, digamos, suavizada o mitigada, aquí en el versículo 7, donde dice, si caminamos en la luz, es como si dijera, debes caminar en la luz. Es algo que debieses hacer, caminar en la luz. Luego en el versículo 8, por ejemplo, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, aquí esta construcción condicional funciona como algo así como no afirmes que no tienes pecado. No me digas que tú no tienes pecado. O en el versículo 9, si confesamos, por ejemplo, allí tenemos nosotros eh, algo así, una manera como de decir, este, debemos confesar nuestros pecados, debiésemos confesar nuestros pecados. Y si nosotros nos damos cuenta, este, unas son, digamos, dirigidas de una manera especial a creyentes, si confesamos. O sea, esto es algo que no solamente servía a los falsos maestros, sino algo que toca también el corazón y la experiencia de los creyentes. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, con esta promesa maravillosa que tiene ahí. Eh, Y por supuesto, para terminar allí en el versículo 10, donde dice, si decimos que no hemos pecado. Algo así se significaría este condicional como, por favor, no afirmes que no has pecado. No me digas que no has pecado. Bueno, hay mucho más, por supuesto. De hecho, hay un debate muy importante en términos de cómo usar los condicionales. Yo me he basado mucho, sobre todo, en el trabajo de un gran gramático que se apellida Boyer, que trata el tema de los condicionales de una de primero, segundo y tercer grado de una manera extraordinaria,
Y no se ha dicho, hermanos, la última palabra, pero yo espero que esto que hemos compartido aquí, pues sea de alguna manera útil. Si quieres seguir leyendo, hermano, a José Espina, Aunque yo creo, hermano, que ¿qué estos piensas? condicionales no son de tercer grado, o sí, Sí son, aunque tengan fíjate, el condicional explícito, en las otras sí, traducciones no lo usan explícito. no lo usan explícito. Pero Pero bueno, bueno, sí lo usan, ¿eh? Si decimos, no, por ejemplo, pero en el caso del 24, ¿no? O de los ejemplos que vimos, ¿no? Que utilizan en el el cuándo. 24, sí, pero fíjate que en el 24 sí utilizan el condicional. Mm, Fíjate y verás. Vamos a sí, verlo. Mira, 2:24 dice, sí, lo que no en hoy todos sí. casos, sino usa el cuando, ¿verdad? Fíjate que eso también, los contextos influyen en la manera como deben traducirse los condicionales, de tal manera que reflejen siempre cada uno de ellos refleje sus propias características. O sea, de una mayor certeza del cumplimiento, de una menor certeza del cumplimiento, de un muy escaso cumplimiento, porque en eso se distinguen primero, segundo y tercer grado, en que unos muestran un grado de cumplimiento muy, muy alto y otros no. También tenemos que ver, por ejemplo, mira, lo que tenemos nosotros aquí en Primero de Juan 6 al 10, fíjate, son casi todos ellos, no todos, pero dirigidos a los oponentes. Yo creo que Y no solamente, hermano, porque mira, yo lo que veo aquí es que estos condicionales confrontan mucho al cristiano, lo enfrentan ante una realidad. claro que lo confrontan, Es, por supuesto. es una confrontación de una realidad que a lo mejor el cristiano No está este, compartiendo, o no no lo ha está viviendo. comprendido. Por ejemplo, ¿no? Es decir, yo en algún momento de mi vida llegué a pensar que nosotros ya no pecábamos, Y ya siendo cristiano, hermano, ¿eh? esa era la predicación de la iglesia, ¿te acuerdas? Exactamente. Entonces, cuando tú lees esto y dice, si decimos que no hemos pecado, fíjate, hermano, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, esta te confronta con una realidad, ese condicional, te confronta con una realidad que vive la iglesia. Y luego otra realidad, ahora me voy a regresar al 9. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es una seguridad total a todos los que hemos creído, porque evidentemente esta carne lo único que sabe hacer es pecar. Nació diseñada para pecar. Cuando llegamos al cristianismo, llegamos con esta carne y obviamente la obra que el Señor está haciendo en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el fin de los tiempos. Es decir, finalmente te enfrenta ante una realidad y otra vez, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Voy para atrás, ¿no? Y si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión uno con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo veo aquí una confrontación con el cristiano de cómo es la vida del cristiano y no solamente eso, sino de una seguridad en el Evangelio de lo que tenemos a través de la palabra. Ahora, quiero hacer notar algo. El versículo 5 que no tiene condicional y dice el apóstol, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. El mensaje que el evangelista escuchó de él y que después lo escribió, hermano. Entonces, de aquí, bueno, podemos seguir con el siguiente comentario de nuestro hermano Osvaldo Piña. Dice,
si lo que oísteis desde un principio, dice Juan se dirige a su generación, pregunta, ¿creyentes que oyeron a Jesús? ¿O se refiere al principio de la creación? Yo, la opinión que yo transmití ahorita a través del programa es que existen las dos posibilidades. O sea, la posibilidad que apunta hacia el principio, no de la creación, hermano, sino más atrás de la creación. Es decir, no es el límite, no es la creación como tal, sino el límite es más allá de la creación, a la eternidad. Pero hay otros puntos donde es muy probable que Juan se dirija a aquella generación que escuchó al Señor Jesús y aquella generación que no solamente escuchó al Señor Jesús, sino que tiene conocimiento del Evangelio de Juan. Eso es lo que yo de alguna manera comenté. O sea, al principio de la creación no creo que sea ahí. Posiblemente sea aspectos que tienen que ver con el Antiguo Testamento, que ya es después de eso, ¿no? Pero bueno, si gustas leer el siguiente, hermano, de la hermana, otra vez Emma Castillo, no sé si se repita. Parece que como que ha fijado un poquito más las ideas del mensaje anterior. Dice, hermanos, disculpen, los condicionales en este pasaje, yo creo que uno del 6 al 10, Ujú. son usados con los mismos propósitos. No sé, a ver. No, hermana, cuando dices los condicionales en este pasaje, ¿en cuál pasaje? Dice, los condicionales en Será, este pasaje son usados con los mismos propósitos del capítulo 1 del 6 al 9. Yo creo que es el 2:24. yo creo que sí. Yo creo que sí, hermana. ¿No te parece, hermano? Y lo que pasa es que es la misma construcción del que acabamos de leer en el Sí, 1:5. exactamente. Lo que vosotros oísteis desde un principio, permanezca en vosotros. Y otra vez, si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y creo yo que todo esto apunta directamente al Evangelio. Ese fue mi comentario del día de hoy. Claro, pero el condicional. Ahora dice la hermana. Hermanos, disculpen, los condicionales en este pasaje son usados con los mismos propósitos del capítulo 1 del 6 al 9. Los condicionales son usados para evidenciar la presencia o ausencia de la salvación en las personas, porque esta produce sí o sí un efecto futuro en el verdadero creyente y quizás el Fruto, apóstol, efecto o fruto fruto. o fruto del Dice el verdadero hermano creyente. que duplicó esto, ¿eh? Aquí abajo Bueno, dice, mira, ya veo. bueno, ya dimos nuestro comentario Perdón, entonces. se me duplicó el mensaje, pues ya dimos nuestro comentario. Perfecto. Nuestro hermano Alexander Porras, pretender completar a Cristo para así adquirir yo un mayor grado de superioridad en Dios y plenitud de salvación, es poner a Cristo en último lugar. Claro, así es, hermano. Nosotros no contribuimos en nada para nuestra salvación, ya que este es un don de Dios y no por obra o mérito nuestro. Ujú. Así es, mi querido hermano Alexander, ¿verdad, hermano? ¿Algún comentario Sí, tuyo? no, estoy de acuerdo. Y dice nuestro Nosotros hermano, no sí, hermano, contribuimos en nada. sigue diciendo nuestro hermano Alexander, mis hermanos, estoy aprendiendo muchísimo con sus enseñanzas por esta plataforma YouTube. También ya que se pueden ver con más claridad sus charlas. Además, quiero recomendar la página de Plantando Iglesias Bajo la Gracia, donde mi hermano José Antonio Septién tiene enseñanzas que son un gran tesoro para el cuerpo de Cristo. Abajo el link. Gracias, mi muy querido hermano. Esta página la tuvimos antes, la tuve, hermano, antes de que tú y yo comenzáramos con charlas bíblicas. Mira, Plantando Iglesias Bajo la Gracia. Creo que con el hermano Omar, ¿te acuerdas del hermano Omar Vázquez. Vázquez? Sí. Creo que entre los dos comenzamos, pero ya no me acuerdo bien. Dice, muchísimas gracias por la preciosa enseñanza. Bueno, hermana, yo entiendo, hermana, que lo que dije sobre los condicionales
es muy poquito y hay mucho más que decir y más que aclarar y traer varios ejemplos para, pues para que nos quede más claro. Claro. Muy bien, pues creo que son todos los mensajes, hermano, que nos mandaron. Gracias por sus palabras. Nuestro querido hermano Alexander Porras, a tu hermana Emma Castillo, a nuestro hermano Osvaldo Piña, José Espina. No sé si José Espina me lo salté. Dice buenas noches para todos desde San Juan, Argentina. Fuerte abrazo desde aquí en Gracia y Justificado. Saludo, mi querido hermano. Saludo, hermano. Saludo. También saludamos a Paco Jiménez, María Beatriz Escampini, Ángel Cruz, Orión Pérez y a todos los que nos mandaron un emoji, a nuestro hermano Lupillo Contreras, a Beatriz Garancino, un fuerte abrazo, hermano Safnat Panea, también le mandamos, y a todos los demás hermanos, ya los mencionamos. Les mandamos un fuertísimo saludo a todos ustedes, queridos hermanos. Y bueno, pues sin más por el momento, quedamos de ustedes. Damos por terminada la charla bíblica de este 3 de julio, una gran bendición, hermanos, poder compartir con ustedes estas palabras del Evangelio. A nosotros nos llenan de gozo y de gusto poder oírlos, escucharlos y platicar con ustedes estas cosas, queridos hermanos. ¿Algo más que decir, mi querido hermano José Antonio? Pues nada más, hermano, que el Señor prospere a todos nuestros oyentes en todas las cosas donde pongan sus manos. Pues muy bien, nos despedimos, queridos hermanos. Yo soy Armando González Basaldúa y nuestro querido hermano José Antonio Septién. Les dejamos esta noche para que tengan un descanso ya merecido de todo el día. Nos despedimos, queridos hermanos.